son 2 R espacios vectoriales. ¿Se acuerdan que esto era el conjunto donde sacábamos los escalares? Yo necesito tener 2 espacios vectoriales que tengan el mismo conjunto. En nuestra materia, todos los espacios vectoriales son R espacios vectoriales. En general, podrían ser C espacios vectoriales. Otra cosa, bueno, necesito que ambos sean del mismo estilo. Y ahora me armo una función que va de B en W. Y eso puede ser, por ejemplo, así. Yo defino una función que va de las matrices de 2×2 en R3. Eso quiere decir que yo agarro una matriz x11, x12, x21 y x22 y la transformo en un vector de R3. ¿Cómo? Haciendo cuentitas con esos valores que tengo ahí adentro. x11 más x22, 5x12 y x12 menos x21. Por ejemplo, ese es un caso que podría suceder. Ese es un ejemplo de transformación lineal. Lo que hace es agarrar una matriz y transformarla en un vector de R3. Este que está acá es el espacio vectorial del dominio y este que está acá es el espacio vectorial del codominio. A veces se le dice espacio vectorial de salida y a este se le dice espacio vectorial de llegada. Bueno, pero esta F se dice transformación lineal. Como todas las cosas, nos da fiaca hasta decirlo, así que le vamos a poner TL muchas veces. Sí y solo sí se cumplen dos condiciones. La primera es que cuando yo agarro dos vectores cualquiera del espacio vectorial de salida y les aplico la transformación lineal a la suma, es lo mismo que aplicarle la transformación lineal a cada uno de los vectores y después sumarlos. Y dos, si agarro un vector cualquiera del espacio vectorial de salida y un número real cualquiera, porque son R espacios vectoriales, cuando hago F del producto por escalar, el lambda sale para afuera. Es decir, estas transformaciones lineales se portan muy bien con las operaciones que tengo en el espacio vectorial. La primera clase de espacios vectoriales dijimos que un espacio vectorial es un conjunto de vectores que tiene dos operaciones, suma y producto por escalar, y dijimos cuáles eran todas las propiedades. Bueno, es natural pedirle entonces a las transformaciones lineales que también se porten bien con esas operaciones. Una observación me parece muy interesante es que este más es la operación de sumar vectores en el espacio vectorial B. O sea que le podemos poner es el más de este conjunto que está acá. En cambio, cuando estoy hablando de este más que está acá, estoy sumando algo que está en F de U y F de B. F de U es alguien que está dentro del espacio vectorial de llegada, en W. Así que es otro más distinto, es una operación, esta es una, por ejemplo, estos U, en el ejemplo de acá serían matrices de 2×2, y F de U sería vectores de R3, o sea que este sería la suma de R a la 2×2 y esta sería la suma en R3. Tienen el mismo símbolo, pero son operaciones de espacios vectoriales distintos. Y lo mismo pasa acá adentro, este es el por de el espacio vectorial W y este es el por del espacio vectorial B. Así que la propiedad se ve muy linda, pero encima combina operaciones de distintos espacios vectoriales. Bueno, comprobemos que esta función que acabo de definir, F, es una transformación lineal. Entonces lo primero que tengo que hacer es agarrar dos matrices del espacio vectorial de salida. Vamos a poner que U es x11, x12, x21 y x22. Y B es lo mismo, pero cambiando la X por una Y. Y lo que quiero ver es que F de U más B, después de muchos pasos, llega a ser F de U más F de B. Vamos a ver si nos sale. Entonces, F de U más B es ¿qué cosa? U más B es la suma de dos matrices en R a la 2×2. Es una suma que sabemos hacer, así que voy a hacer la suma. X11 más Y11, X12 más Y12 y así. Miren cómo voy a leer esta operación, esta transformación lineal. Lo que hace la transformación lineal F es, a una matriz de 2×2 me devuelve un vector de R3. El vector de R3 en la primera coordenada tiene la suma de los elementos de la diagonal, el de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha. En la segunda coordenada tiene 5 veces el elemento de arriba a la derecha de la matriz, y en la tercera coordenada tiene el de arriba a la derecha menos el de abajo a la izquierda. Lo leo así sin decir x11, x12 para que no se me confunda. Por ejemplo, acá podría decir F en la matriz 1, 2, 3, 4, ¿cuánto da? Chequeen conmigo, esto es 1 más 4, esto es 5 por 2, y esto es 2 menos 3. Así que F de la matriz 1, 2, 3, 4 me da 5, 10, menos 1. Sigo. Tengo que aplicar la transformación lineal a esta matriz que tengo ahí abajo. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Lo voy a pensar como lo decía recién. Esto me va a dar un gran vector de 3 coordenadas, donde en la primera coordenada tengo que poner lo que está arriba a la izquierda en la matriz sumado con lo que está abajo a la derecha. Lo que está arriba a la izquierda
sumado con lo que está abajo a la derecha. Me quedó eso. Puedo poner estos paréntesis que en realidad no sirven para nada, pero para que quede claro. Después sería 5 veces lo que está arriba a la derecha. Y por último sería lo que está arriba a la derecha menos lo que está abajo a la izquierda. Ahí pongo un paréntesis ahora si es necesario. Y llegué a eso. El objetivo es llegar a escribirlo como f de u más f de b. U depende de x y b depende de y. Entonces tengo que separar esto que acabo de conseguir en lo que tiene x y lo que tiene y. Entonces lo voy a hacer en 2 pasos. Solamente estoy reescribiendo la cuenta en cada coordenada. ¿Me creen que eso que hice está bien? ¿Alguien duda de eso que acabo de escribir? Lo que hice fue dar vuelta, hacer distributiva y dar vuelta a los términos. Y llego a esto. Cada coordenada tiene para separar lo que corresponde a x y lo que corresponde a y. El permiso que tengo para hacer esas operaciones que hice ahí es porque los espacios con los que estoy trabajando son R espacios vectoriales. Todos estos son números reales. Todas estas son cuentas de números reales. En el caso general de un espacio vectorial cualquiera, en vez de tener R, tenemos un cuerpo K. Y yo les había dicho, vayan a la Wikipedia y miren lo que es un cuerpo K. Un cuerpo K es un conjunto donde tenemos una suma, tenemos una multiplicación, vale la distributiva, vale cambiar de orden. Todo eso es lo que me habilita a hacer estas cuentas. Pero acá, en este ejemplo particular, piensen que estamos trabajando con números reales. Y ahora voy a las propiedades de R3, que me dice, esto lo podés separar en la suma. Entonces esto es x11 más x22, 5x12, x12 menos x21, y después pongo el vector que tiene todo y. Bien, esto que está acá es exactamente esto que está acá. Exactamente igual. Pongo menos, ¿se ve bien? No sé si se ve claro, pero me quedó exactamente lo mismo. Así que esto es f del vector x1, x2, x3. No, perdón, del f de la matriz u. O sea, es f de u, que es esto. Y esto es exactamente lo mismo cambiando la x por una y. Entonces, en vez de ser f de u, es f de b. Así que arranqué con f de u más b y llegué a f de u más f de b. Se cumple la condición número 1. Recontra cuentoso, no lo niego. Y ahora me voy a copiar la fórmula de f acá abajo para hacer lo mismo con la segunda condición. La segunda condición me dice, agarrate una matriz U cualquiera, x11, x12, x21 y x22, y un lambda real. Y fíjate que cuando haces f de lambda U, después de un rato, voy a poner así, al final de todo quiero llegar a lambda f de U. Vamos a ver si completamos los pasos intermedios para llegar a eso. ¿Cuánto vale lambda por U? Vale lambda x11, lambda x12, lambda x21, lambda x22. ¿Cuánto vale f de esto? Bueno, es un vector de 3 coordenadas, que en la primera coordenada tengo que poner lo que está arriba a la izquierda en la matriz, más lo que está abajo a la derecha, después 5 veces lo que está arriba a la derecha, y después lo que está arriba a la derecha menos lo que está abajo a la izquierda. Ahora fíjense que cada término se puede escribir así, como lambda x11 más x22. Acá se puede poner lambda por 5x12 y acá lambda por x12 menos x21. Entonces todos los términos, todas las posiciones de la matriz tienen un lambda multiplicando, así que el lambda lo puedo sacar para afuera. Y me queda esto, 5x12, x12 menos x21. Y esto que está acá es exactamente f en u. Así que me quedó lambda por f en u. Funcionó. Se cumplen las dos condiciones, quiere decir que f es una transformación lineal. Les tiro una pista para los ejercicios que van a tener que resolver. Les van a preguntar, ¿esto es una transformación lineal o no es una transformación lineal? Si lo que ven acá es una ecuación lineal, tiene estos numeritos que están ahí, entonces va a ser una transformación lineal. Tiene que ser homogénea. Si acá le ponen un 3, rompen la función, ahora les voy a mostrar por qué. Pero ven, todos estos son ecuaciones lineales homogéneas, así que va todo bien. Un par de propiedades importantes, consecuencias de la definición de transformación lineal. Número 1, que si la f va de b en w y es una transformación lineal, entonces cuando yo le aplico f al vector 0 del espacio vectorial de salida, me da el 0 del espacio vectorial de llegada. Siempre. Entonces este es un buen detector de transformaciones lineales truchas, o sea, de cosas que no son transformaciones lineales. Yo me vengo acá a la definición de la transformación lineal y me fijo, ¿cuánto vale f del 0, 0, 0? Y la cuenta me da 0 más 0, 5 por 0 y 0 menos 0. O sea que me dio el vector 0, 0, 0. Bien, es un buen indicio de que estamos viendo una transformación lineal. Yo les decía, si acá ustedes ponen un 3, entonces acá les quedaría más 3 y ya se rompería eso. Por eso tienen que ser ecuaciones que sean homogéneas. Así que cuando les digan, fíjate si esto es una transformación lineal, no está mal primero ver si se cumple eso. Y lo otro que se cumple es lo siguiente.
f de menos b es igual a menos f de b. Si ustedes lo piensan como que el menos b es menos 1 por b, entonces el menos 1 es un escalar que puede salir para afuera. Y entonces esta propiedad no les dice nada nuevo. Pero si lo piensan como que menos b es el opuesto de b, entonces f del opuesto me da el opuesto de f de b. O sea, f del opuesto de b es lo mismo que el opuesto de f de b. Bueno, parece un trabalenguas, pero piénsenlo por ese lado y van a ver que les está diciendo algo interesante. Y por último, una propiedad muy importante es que si f es una transformación lineal, es lo mismo que decir que f, en vez de que separar una suma y sacar afuera un producto por escalar, es lo mismo que decir que f separa completamente a las combinaciones lineales. Entonces, si yo pongo esto así, esto es lo mismo que poner alfa 1, f de b1, más alfa 2, f de b2, más alfa n, f de bn. Bueno, hacer la demostración de eso es bastante interesante, así que quien quiera hacerlo, le invito a que lo haga. Es como una definición equivalente de transformación lineal. Dos ejemplos de cosas que siempre van a ser transformaciones lineales. Uno, la transformación lineal que manda a todo el mundo al cero. Hagan la demostración, les invito, de justificar que esto es una transformación lineal y van a ver que es interesante. Y dos, una transformación lineal muy amigable que es la identidad. Oye, ¿por qué se llama identidad? Ya vamos a ver. Tal que la identidad tiene que tener el mismo espacio de salida que de llegada. ¿Y qué hace cuando le aplicamos la identidad a un vector b? Me devuelve el mismo vector. Esta que está acá es el cero del mundo de las transformaciones lineales en el sentido de la suma. Es el elemento neutro de la suma de transformaciones lineales, pero no voy a profundizar en eso. Una cosa más, supónganse que es una transformación lineal que viene dada de esta forma, siempre es una transformación lineal. Yo les digo f va de R2 en R3, tal que f de x es igual a... Lo que tienen que hacer es pensar que este x sale del espacio vectorial de salida, o sea que pertenece a R2. Esto es una matriz de 3 por 2 y esto es un vector de R2. Para que se pueda multiplicar lo tengo que poner en vertical, así que esto sería como 2 por 1. Y el resultado me va a dar una matriz de 3 por 1. Así que esto también lo tienen que pensar como 3 por 1. Así que estoy pensando los vectores de R a la n puestos en forma vertical. ¿Y cómo se calcula, por ejemplo, f del 2, 1? Tengo que agarrar la matriz 1, 4, 2, 5, 3, 6 y multiplicarlo por el 2, 1 en vertical. Hago la cuenta, esto me da 6, 9 y 12. Entonces, si quieren después, lo escriben de esta forma. O sea que f del vector este de R2 me dio este vector de R3. Nos tomamos la libertad de los vectores de R3, cuando lo necesitemos los escribimos como columnas para que funcionen las operaciones. Y ya está, no tengo que hacer ninguna demostración de que esta f en particular es una transformación lineal, porque lo que les voy a invitar es a que demuestren esta propiedad. Justifiquen que se cumplen la propiedad 1 y la propiedad 2, y es un toque, van a ver. Entonces con eso ya les queda demostrado que muchas transformaciones lineales, muchas funciones son transformaciones lineales. Y si alguien me dice, bueno, esta forma de ver la transformación lineal me parece un espanto, yo les consigo la fórmula en el modo tradicional. ¿Cuánto vale f de x1, x2? Es la matriz multiplicada por el x1, x2. Bueno, hacemos la cuenta. Esto me queda. Ya lo voy a poner como fila. Ven que acá me quedaba como columna y después lo transformé en fila. Directamente lo pongo como fila. La primera fila sería x1 más 4x2. La segunda sería 2x1 más 5x2. Y la tercera sería 3x1 más 6x2. Así que la fórmula de f es esta. F de un vector de 2 coordenadas se transforma en estas 3 coordenadas que están acá. Y ya está. Así que si no les gusta esa forma que les mostré, van a la forma tradicional de la formulita de la transformación lineal. Bueno, el teorema borgiano, que tiene un enunciado muy poético, teorema f de b en w queda unívocamente determinada. Y dicho en criollo, dice lo siguiente. Si tengo una base del espacio vectorial de salida, vamos a ponerle B1, Bn, y después n vectores del espacio vectorial de llegada, que no tienen que ser una base, tienen que ser vectores de W cualquiera, existe una única f de B en W, transformación lineal, tal que f de B1 me da W1, f de B2 me da W2, y así hasta f de Bn me da Wn. O sea que vos me decís cuánto vale f aplicada a los vectores de una base del dominio, ya está. La f queda unívocamente determinado.
¿Qué quiere decir que quede unívocamente determinada? Que estoy hablando de una sola función y no me puedo confundir. Es como si alguien quisiera describirme a mí y decir que para que sea inconfundible pueden decir mi DNI y pueden decir el nombre completo de mi padre y de mi madre. Si el Ministerio del Interior se equivocó en darle el mismo DNI a dos personas, que justo esas personas tengan el mismo padre y madre, sería bastante polémico. Así que yo creo que esa es una forma unívoca de definirme a mí. O pueden agarrar y medirme, no sé, el ADN. Algo que te diga, esta es una única persona y no hay posibilidad de equivocarse. Bueno, si vos agarrás una base del espacio vectorial, acá no lo escribí, base del espacio vectorial de salida, y me decís cuánto vale f aplicado a todos esos vectores, ya está. La transformación lineal está perfectamente claro quién es. Después, si te gustaría saber quién es la fórmula de la transformación lineal, bueno, problema tuyo. Pero la transformación lineal que cumple con esas cosas es una sola. Existe, y esto que está acá significa es una sola. Existe y es única. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo usar una transformación lineal que me la dan definida sobre una base y después vamos a conseguir la fórmula que es una fiaca. F va de R3 en R a la 2 por 2. Tal que F en el 1, 0, 0 me da la matriz identidad. F en el 1, 1, 0 me da la matriz 1, 0, 2, 0. Y F en el vector que tiene todos unos me da 0, 0, 0, 0. Vamos a decir, esto es importante, que F está bien definida si está dados. Porque yo puedo agarrar y decir, bueno, F es la transformación lineal tal que F de no sé quién vale no sé cuánto, F de no sé quién vale no sé cuánto y F de no sé quién vale no sé cuánto. Yo puedo agarrar y decir, quiero una F que cumpla esas cosas. Ahora, vamos a decir que está bien definida cuando se le puede aplicar este teoremón que está acá arriba. Entonces, tiene que estar definida sobre una base del dominio. En este caso, el dominio es R3. Entonces, la pregunta es, ¿está bien definida? Y eso es lo mismo que preguntarnos, en los valores que me dieron la transformación lineal, este y este, ¿es base de R3? Si es una base, entonces la transformación lineal está bien definida. La respuesta es que sí. ¿Por qué? Bueno, miren, cuando ponen los vectores como columnas para chequear la independencia lineal, les queda una matriz que ya está escalonada, compatible determinado, por lo tanto LI. Como son la cantidad correcta, son una base de R3. Así que ya está, hay una única transformación lineal que cumple esas tres condiciones que escribí ahí arriba. Ahora la pregunta que puede surgir es, ¿cómo uso esa transformación lineal? Entonces, hagamos una cosa. Calculemos cuánto vale, no sé, f del 531, por decir algo. Tiro algún valor. ¿Cuánto vale f del 531? Entonces vamos a calcular cuánto vale f del 531 y van a ver que es bastante cuentoso, pero se puede hacer. Yo solo sé cuánto vale f de los vectores de la base. Bueno, y también sé que como esto es una base de R3, este vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base esa. Entonces vamos a calcular cómo es la combinación lineal. 5, 3, 1 es alfa por el 1, 0, 0 más beta por el 1, 1, 0 más gamma por el 1, 1, 1. Y para saber quiénes son alfa y beta, tengo que resolver este mismo sistema, extendiendo en vez de con ceros, con el 5, 3, 1. Hagámoslo. Yo lo miro de abajo para arriba. Gamma vale 1, gamma y beta tienen que sumar 3, entonces beta vale 2, y alfa, beta y gamma tienen que sumar 5, así que alfa también vale 2. Entonces, me vengo acá y en vez de poner 5, 3, 1, voy a poner la combinación lineal que me da 5, 3, 1. Y ahora voy a usar esto. Voy a desarmar toda la combinación lineal y voy a poner f en cada término y después sacar los escalares para afuera. Sigo por acá. Esto me queda 2 f del 1, 0, 0 más 2 f del 1, 1, 0, ¿no? Es como poner f de este término y después sacar el escalar para afuera. F de este término, sacar el escalar para afuera y ahora va f del último. Sería más 1, f del 1, 1, 1. Y ahora reemplazo porque esos tres ya sé cuánto valen, están ahí arriba. Esto es 2 veces f del 1, 0, 0, que es la matriz identidad. Después 2 veces f del 1, 1, 0, que es la matriz 1, 0, 2, 0. Y por último 1 por f de la matriz que tiene f del vector 1, 1, 1, que me da todos ceros. Así que ahora junto todo eso y obtengo el resultado. Esto me da 4, 0, 4, 2, si no me equivoco. Terminé. Así que f del 5, 3, 1 me dio 4, 0, 4, 2.
Y ahora si yo le digo, bueno, calculen f del 5, 8 menos 10, y hay que hacer todo esto de vuelta, es un corchazo. Entonces alguien podría decirme, bueno, vamos a conseguir la fórmula de esta transformación lineal. Y esto también es un corchazo, pero una vez que tenemos la fórmula, podemos ser un poco más felices. Lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale f del x1, x2, x3 de forma genérica. Entonces acá en vez de poner el 5, 3, 1, pongo un vector de forma genérica, pero voy a hacer lo mismo. Así que me voy a copiar esto acá abajo y voy a resolver el mismo sistema, pero en vez de poner 5, 3, 1, pongo x1, x2, x3. Pero es exactamente el mismo procedimiento que hicimos recién. Entonces completo esto. El vector genérico x1, x2, x3 se escribe como combinación lineal de los vectores de la base. Entonces acá me queda x1, x2, x3. Y acá saco que gamma vale x3. Y de acá saco que beta y gamma tienen que sumar x2. Entonces esto vale x2 menos x3. Y si reemplazo arriba, alfa, beta y gamma tienen que sumar x1. Entonces esto va a ser x1 menos x2, si es que estoy haciendo las cuentas bien. A ver, ¿los tres suman x1? Sí. Entonces, acá reemplazo la combinación lineal de x1, x2, x3 en función de los vectores de la base. Me queda el numerito alfa, que es x1 menos x2, por el primer vector, eso es un producto por escalar, más el numerito x2 menos x3 por el segundo vector de la base, más el numerito gamma, x3, por el tercer vector de la base. Fíjense que yo les acabo de avisar que esto es cuentoso, y encima les puse acá una base que cuando armamos la matriz ya está escalonado. Imagínense que en un ejercicio un poco más feo, la base que está ahí hay que escalonarla. Aplico la superpropiedad esa de antes, pongo f en este término y saco el escalar para afuera, entonces me queda x1 menos x2 por f del 1, 0, 0, más x2 menos x3 por f del 1, 1, 0, más x3 por f del 1, 1, 1. Por suerte, esta matriz me daba todos ceros, así que es un numerito por la matriz de ceros, este término se va, así que tengo una cuenta menos. Y ahora sigo. ¿Cuánto valía f del 1, 0, 0? Valía la matriz identidad. ¿Cuánto valía f del 1, 1, 0? Valía la matriz 1, 0, 2, 0, si mal no recuerdo. Y ahora hay que hacer la cuenta. Esto me queda una gran matriz. Arriba a la izquierda me queda x1 menos x2 más x2 menos x3. Arriba a la derecha queda 0. Abajo a la izquierda queda 2x2 menos 2x3. Y por último, abajo a la derecha queda x1 menos x2. Esta es la fórmula de la transformación lineal. Terminamos. Esto que está acá igual a esto que está acá. Si ustedes quieren chequear si lo que hicieron está bien, agarran la base donde estaba definida la transformación lineal y se fijan que la fórmula verifique estas cuentas. Por ejemplo, f del 1, 0, 0 va a dar la identidad. Si ponen acá 1, 0, 0 da la identidad, les queda 1 menos 0, 0, 0 menos 0 y 1 menos 0. Así que da la matriz identidad. Si ponen al vector 1, 1, 0, acá les queda 1 menos 0, acá 0, acá les queda 2 menos 0 y acá les queda 1 menos 1. Así que les queda la matriz 1, 0, 2, 0. Y así pueden chequear con el tercer vector. Eso es una garantía de que la fórmula de la transformación lineal está bien conseguida. Les muestro qué pasa si esto que está acá falla. Vieron que acá yo dije que está bien definida, si esto que está acá es una base, ¿no? Y si esto no es una base, está mal definida. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo de qué podemos hacer con eso. El primer ejemplo es este. Claramente no está bien definida. Está bien definida, la pregunta es si los vectores donde definí la transformación lineal son una base o no. ¿Me creen que a la vista se ve claro que no es una base? Cuando los vectores que me dieron no son una base, y por supuesto había la cantidad correcta, entonces es porque son LD. Y si son LD, hay un vector que es combinación lineal de los otros. Acá se puede ver claramente que el último vector es 2 veces el primero más 2 veces el segundo, ¿no? Entonces es claramente LD ese conjunto. O sea que no me dieron la transformación lineal definida sobre una base, entonces no podemos aplicar el teorema que dice existe una única transformación lineal. Ahora la pregunta es, ¿existe alguna transformación lineal? Acá puse hallar si es posible. ¿Existirá alguna o no existirá a pesar de que no puedo usar el teorema? Bueno, hagamos de cuenta esto. Supongamos que hay una transformación lineal donde se cumple esto y esto. Si 1 y 2 son ciertos, entonces voy a agarrar y le voy a aplicar f a esa igualdad. F del 2, 2, 0, es lo mismo que f de todo eso que está ahí. Vamos a meterlo adentro.
Y ahora usando la propiedad de las combinaciones lineales, puedo poner dos veces f del 1, 0, 0 más dos veces f del 0, 1, 0. F del 1, 0, 0 me da el vector 1, 1. Y f del 0, 1, 0 me da menos 1, 2. ¿Cuánto da esta cuenta? Da 0, 6, ¿no? O sea que si 1 y 2 son ciertos, entonces f del 2, 2, 0 tiene que valer 0, 6. Y acá tenemos que es un absurdo. ¿Está bien? Porque la definición de la transformación lineal que me dieron dice que f del 2, 2, 0 tiene que valer 0, 1. Así que no puede ser. Así que no existe una transformación lineal que cumpla esas tres condiciones. Porque siempre y cuando se cumplan las primeras dos, eso hace que la tercera sea falsa. Así que ya está. No hay transformación lineal. Y entonces ahora voy al enunciado del ejercicio y lo fabrico un ejercicio nuevo. Pongo el 6, este que está acá. Pongo ese 6. Entonces, si repetimos el cálculo, decimos, primero, está mal definida o no está bien definida. 2, le pongo letras para que no se mezcle con esto. Si A y B son ciertos, entonces C es cierto. Cuando me di cuenta de esto, de que si dos condiciones se cumplen, entonces la tercera se va a cumplir seguro, yo digo, ¿para qué me diste la tercera condición si ya es verdadera como consecuencia de las otras dos? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tiro la condición C, si no me hace falta. Invento nueva condición. ¿Qué invento acá? Seguro que ahí pongo algo tal que F esté bien definida. ¿Qué quiere decir algo tal que F esté bien definida? Algún vector que me complete a una base. Yo acá puse dos vectores de la base canónica, pongo el tercero de la base canónica y funciona. En general, para que me quede algo LI con los dos que tengo arriba, necesito que acá haya algo distinto de cero. Después acá puedo poner cualquier cosa y funciona. Lo más simple es completar a la base canónica como propone Nicolás. Y acá algo sin restricción, fruta completamente. Puedo poner 543, pi. Bueno, voy a poner 00 para que las cuentas sean más fáciles, pero puedo poner cualquier cosa, algo, cualquier cosa en serio. Ahí no va a cambiar nada. Fíjense que el teorema, me vuelvo para atrás, el teorema me dice estos vectores tienen que formar una base. Estos que está acá son vectores cualquiera. Entonces, llego acá y digo, listo, ahora F sí está bien definida. Con esta condición que yo fabriqué acá, existe una única transformación lineal. Entonces, la respuesta al ejercicio es, ¿cuántas transformaciones lineales existen que cumplen con estas cosas? El paso 3 fue tirar esto. Y después, inventar un reemplazo para la tercera condición. ¿Cuántos reemplazos podíamos inventar para la tercera condición? Una vez que acá puse el 531, acá podía poner cualquier cosa. Cada vez que voy cambiando eso, me da una transformación lineal distinta. Así que la respuesta es, había infinitas transformaciones lineales. Al haber inventado esa condición C', me inventé una. Si cada uno acá pone una condición C' distinta, va a obtener una transformación lineal distinta. Y les dejo a ustedes que terminen y calculen cuál es la fórmula de esa transformación lineal, si quieren. Tengo una función f, definí en base a una función f lo que se llama conjunto núcleo y conjunto imagen. La imagen es exactamente lo que ustedes conocían del pasado, de análisis o del secundario, y el núcleo también, pero no tenía el nombre de núcleo, así que les pregunto, ¿cómo le decían al núcleo? Todos los b, tal que f de b vale 0, así que es el conjunto de las raíces. Le decíamos conjunto de ceros o conjunto de raíces y a veces usábamos esta notación. Y si miran algún libro medio gringo, en inglés el núcleo se dice kernel, así que a veces aparece así, ker de f por kernel. Pero para nosotros va a ser núcleo de f. Y acá a veces se pone paréntesis, a veces no, eso no es muy importante. Y de hecho, si estamos trabajando con una sola transformación lineal, capaz que ponemos núcleo y listo. Pero en un ratito van a aparecer F y G, entonces va a ser importante distinguir el núcleo de quién estamos hablando. Bueno, y ahí tenemos una propiedad muy importante, que es que si la F de la que estamos hablando es una transformación lineal, entonces el núcleo es un subespacio del dominio y la imagen es un subespacio del codominio. Un dibujito. La F puede ser como los ejemplos que hicimos antes, R3, y lo transforma cada vector de R3 en una matriz de R a la 2×2. Sabemos ya que si agarramos el 0, eso va a parar al 0 del otro espacio vectorial, ¿no? Si este es el 0 de B, este es el 0 de W. Pero después tal vez haya otros vectores que van a parar al 0.
¿no? Puede ser que haya un vector acá que cuando le aplico f va a parar al 0. Así que esto que está acá y todas flechas que van a parar al 0, este que está acá sería el núcleo. Pero después hay vectores que están por acá que no van a parar al 0, van a parar a otro lado, van a parar a un punto que está por acá, a un vector. Este va a parar a un vector que está por acá. Tampoco es el 0, ¿no? Los que van a parar al 0 son los que van a parar ahí. Bueno, pero entonces hay otros vectores de este lado que reciben flechas. Esos vectores que reciben flechas son los que se llaman imagen de f. El 0 recibe flechas, recibe las flechas que vienen del núcleo, y después otros vectores reciben flechas. Más adelante discutiremos qué pasa, si acá hay vectores que no recibieron flecha, o si sí hay o si no hay, eso no importa. Pero entonces la imagen es el conjunto de los vectores que recibieron una flecha. Son los Ws, tal que existe un V, tal que f de V da W. O sea, este es un W de la imagen. Si existe un vector que está por acá atrás, que cuando le aplico f va a parar al W. Esa es la idea de la imagen. Coleccionar todos los puntos de la derecha que recibieron alguna flecha. Bueno, calculemos núcleo e imagen. Cuando yo quiero calcular el núcleo, ¿qué tengo que hacer? Recordemos que el núcleo es el conjunto de ceros. ¿Qué hacíamos para calcular el conjunto de ceros? Hay que buscar quiénes son los b, tal que cuando le aplico la f me da 0. Dicho en criollo, ¿qué hay que hacer? Yo digo, calculemos las raíces de esta función, igualás a 0 la fórmula de la función. Ahora es lo mismo. La fórmula de la función la igualo a 0, donde el 0 es el 0 este, porque es el 0 del espacio de llegada. Entonces agarro la matriz y la igualo a 0. Y eso me lleva a un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Por qué? Porque estas son ecuaciones lineales homogéneas y están igualadas del otro lado con 0. Como les había dicho antes, la formulita de una transformación lineal tiene que tener todas ecuaciones lineales homogéneas. Vamos a poner la ecuación de arriba a la izquierda es esta, la de arriba a la derecha es esta, que no hace falta escribirla, la de abajo a la izquierda es esta, y la de abajo a la derecha es esta. Así que hay que resolver ese sistema. De una, esa fila la tacho, así que no la voy a usar, y resolvemos este sistema. Bien, con este 1 me fabrico un 0 abajo, tengo que restar las filas, entonces me queda 1, 0, menos 1, 0, y el resto de las filas me queda 0, menos 1, 1 y 0, y 0, 2, menos 2 y 0. La fila 2 y la fila 3 son múltiplos uno de la otra, así que tacho la fila 2 y me quedo con la fila 3, que tiene números más amigables. Y escribo quién es la solución. x1 tiene que ser igual a x3 y x2 tiene que ser igual a x3. Entonces mi vector x, tal que f de x vale 0, es así, x3, x3, x3. El núcleo de f es el generado por el 1, 1, 1. Si quieren verificar que la cuenta está bien hecha, verificar, pónganle que dice eso, verifiquen que ese vector que les dio como generador va a parar al 0. Hagan la cuenta y hagan ese chequeo. Así que ese vector generador es uno solo, distinto de 0. La dimensión del núcleo es igual a 1. Así que bueno, y este vector forma una base del núcleo. Así que hasta ahí la parte del núcleo, que es todo lo razonable que puede ser. El núcleo se calcula igualando la fórmula de f a 0. Igualar la fórmula de f a 0 me lleva a un sistema de ecuaciones, resuelvo el sistema de ecuaciones y listo. Ningún misterio. Ahora, para calcular la imagen necesitamos una propiedad. F de B en W. Yo le aplico F a los vectores de la base y eso me da generadores de la imagen de F. Mi profesor de álgebra una vez quiso remarcar que algo que estaba diciendo era muy importante y escribió así: ojo, importante. No voy a decir quién es, pero es un matemático muy, muy, muy grosso que hizo cosas muy, muy, muy grosas y vive en la estratosfera. Pero miren qué interesante. Yo me voy acá arriba al ejercicio de definir una transformación lineal. Esta transformación lineal estaba bien definida, ¿no? Porque estos tres formaban una base. Perfecto, estos tres generan la imagen de f. Entonces yo acá vengo al toque y digo, la imagen de f está generada, bueno, por la matriz identidad y por la matriz esta. Pero son generadores. Ahora tengo que chequear, ¿son LI o no son LI? En este caso son LI. Así que ya mirando la definición de la transformación lineal, pude decir quién es una base y dimensión de la imagen. De casualidad, porque este tercero no lo puse como generador porque era obvio que había que tacharlo, ¿no? Pero acá debería estar el 000, que después lo tacho. Y entonces me queda que las dos matrices restantes son una base de la imagen. El núcleo ya no sé cómo calcularlo, pero bueno. Y ahora voy para acá abajo. Bien, así que usando esta propiedad vamos a calcular ahora la imagen. Entonces me traigo la fórmula de la función y recordando lo que acabo de decir, para calcular la imagen
le tengo que aplicar f a los vectores de alguna base. ¿Cuál base? La que tenga ganas. Entonces, ¿con qué base voy a trabajar? Ley del menor esfuerzo mediante, con la base canónica. Así que la imagen de f es f del primer canónico, f del segundo canónico y f del tercer canónico. Entonces, ¿cuánto da f del primer canónico? Si aplico la transformación lineal al 1, 0, 0, me queda 1, 0, 0, 1. Si le aplico al segundo canónico, me queda 0, 0, 2, menos 1. Y si se lo aplico al tercer canónico, me queda menos 1, 0, menos 2 y 0. ¿Son LI? Ni idea. Habría que chequear si son LI o no son LI. Y para eso les voy a tirar una magia que a veces sirve. La magia es teorema de la dimensión versión transformaciones lineales, reloaded. El teorema dice lo siguiente: f va de b en w y es una transformación lineal, entonces la dimensión de b es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Aplicado esto a nuestro ejemplo, ¿quién es el b? Podemos mirar acá. El b, en este caso, es R3, así que la dimensión es 3. El núcleo nos dio de dimensión 1, así que la imagen tiene dimensión 2. Como la imagen tiene dimensión 2, ahora la respuesta es, ¿son LI? No, hay que tirar una matriz. ¿Qué matriz es combinación lineal de las otras dos? ¿Alguien lo ve? Yo lo que veo, a ver si ustedes lo ven también, es que cuando sumo la primera matriz con la segunda, ¿qué me queda? Me queda la tercera matriz pero cambiada de signo, o sea, me queda menos U3. O sea que podría decir que U3 es menos U1 menos U2. Así que la tercera matriz es combinación lineal de las primeras dos. Así que esta matriz se puede tirar por ser combinación lineal de las otras. Y ahora llegamos a un conjunto de generadores que tiene la cantidad correcta. Así que ahí tenemos la base de la imagen. Pero recuerden entonces que del teorema ese, el que escribí en rojo, me da generadores de la imagen y entonces después voy a tener que de ahí extraer una base, no me queda otra. Esto que acabo de hacer de calcular núcleo e imagen, en la lista de videos hay 2 videos distintos que hablan sobre esto. De hecho hay 3, porque calcular núcleo e imagen lleva un procedimiento distinto dependiendo de cómo me dieron expresada la transformación lineal.